Hola, buenas. Mi nombre es Gerson Gutiérrez. Soy estudiante de doctorado del FAMAF en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, primero que nada quería agradecer a los organizadores de la Virtuma por darme esta posibilidad de comunicar esta investigación que hicimos junto con Juan Pablo Rossetti, que fue mi director del trabajo final. Y bueno, vamos a ello. Presentaciones de Wirtinger abstractas que no son grupos nudos. La primera parte vamos a hablar sobre nudos un poco, de manera introductoria y motivadora por el problema principal de esta charla. Y bueno, la teoría de nudos trata sobre distinguir los nudos a la equivalencia, donde la equivalencia está dada básicamente cuando un nudo, o sea, dos nudos se dicen equivalentes y un nudo puede obtenerse del otro, haciendo una deformación con las manos sin romperlo. Bueno, y entonces tenemos invariantes, y dos invariantes muy importantes son el grupo nudo y el polinomio Alexander. El grupo nudo se lo puede definir como el grupo fundamental del complemento del nudo. Y el polinomio Alexander se puede calcular para cada nudo un polinomio asociado que resulta ser invariante. ¿Y cómo es la invarianza? Bueno, si dos nudos K y K' son equivalentes, entonces sus grupos nudos son isomorfos. Y para el polinomio Alexander, si dos nudos K y K' son equivalentes, los polinomios Alexander cumplen esta relación de acá. Este es el polinomio Alexander acá asociado a K', este es el polinomio de Alexander asociado a K. Bueno, deben cumplir esta igualdad para algún entero M. Más adelante vamos a entrar un poco más en detalle en esta igualdad. Bueno, el grupo nudo se puede obtener diversas presentaciones del grupo nudo, presentaciones finitas, a partir de un diagrama de nudo y mediante métodos combinatorios con etiquetas y más. Y en particular, por ejemplo, acá no voy a entrar en detalle, pero hacemos para ilustrar un ejemplo, para este diagrama de nudo, para este nudo, podemos obtener, por ejemplo, esta presentación finita. Entonces, para un nudo podemos obtener diversas presentaciones del grupo nudo. Bueno, si uno hace esto de manera particular, uno puede obtener una presentación que tiene esta forma del grupo nudo, que tiene n más 1 generadores y n relaciones, donde cada relación tiene esta forma de acá, que es básicamente que el x sub i más 1 se obtiene conjugando el x sub i. Una presentación de esta forma se llama presentación de Wirtinger, y bueno, lo importante es que para un grupo nudo podemos obtener diversas presentaciones de grupo nudo que son presentaciones de Wirtinger. Bien. Presentaciones de Wirtinger abstractas. Bueno, entonces ahora, si tomamos esa presentación que vimos recién, exactamente la misma, podemos considerar una presentación así, dada de esta forma, que es abstracta, en el sentido que no necesariamente lo obtenemos a partir de un nudo o de un grupo nudo. A eso llamamos presentación de Wirtinger abstracta, o simplemente le llamamos presentación abstracta. Bueno, las preguntas naturales que uno se puede hacer y que se enuncian en el artículo de Roselock son las siguientes. Número 1, si el grupo subyacente de una presentación abstracta es necesariamente isomorfo a un grupo nudo. Ya vimos que si el grupo subyacente es isomorfo a un grupo nudo, entonces, así por métodos combinatorios podemos obtener una presentación abstracta, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta sería al revés. Si tengo una presentación abstracta, entonces, ¿será que viene de algún nudo o de algún grupo nudo? La segunda pregunta es si las representaciones abstractas son obtenidas necesariamente a partir del diagrama de un nudo. Porque si, por ejemplo, si el grupo subyacente ya es isomorfo a un grupo nudo, entonces uno puede preguntarse si esa presentación abstracta se obtuvo a partir del diagrama de un nudo combinatoriamente, como mencionamos recién, como explicamos recién. Entonces, bueno, las respuestas a las dos preguntas van a ser no, y ya vamos a ver un poquito más de eso. Y de hecho, bueno, el trabajo se trata justamente de responder a las dos preguntas. Así que bueno, ya vamos a entrar más en detalle. Bueno, para una presentación abstracta, si la respuesta es afirmativa a la primera pregunta, decimos que la presentación es un grupo nudo. Es decir, que si esa presentación abstracta tiene grupo subyacente y isomorfo a un grupo nudo, bueno, simplemente diremos que es grupo nudo. Y si esa presentación abstracta viene de algún diagrama de nudo, entonces decimos que la presentación es geométrica.
aquí como puse, si la respuesta es afirmativa a la segunda pregunta para esa presentación abstracta, ¿no es cierto? Bueno, en dicho artículo, en el artículo de Rosenblock, se da respuesta a las dos preguntas dando una familia de presentaciones abstractas que no son grupos nudos. En este artículo vamos a hacer lo mismo, pero dando otra familia, por supuesto, distinta, que también no van a ser grupos nudos. Bueno, pero si uno da una familia de presentaciones abstractas que no son grupos nudos, en particular está dando una familia que no son geométricos. Porque si la presentación es geométrica, eso dice entonces que el grupo subyacente es isomorfo a grupo nudo, y entonces la presentación es grupo nudo. Bueno, entonces, por tanto, las presentaciones, ambas familias, las que se dan en el artículo de Rosenblock como la que vamos a dar acá, son ambas no geométricas. Bueno, teorema de invarianza del polinomio Alexander. Para dar la familia que vamos a dar en esta charla, vamos a necesitar ver un poco este teorema. Bueno, este teorema se enuncia en el Crowell and Fox y es el siguiente, que básicamente dice lo siguiente. Lo leo y después entro en detalle un poco más. Tengo dos presentaciones, XR y S, finitas de grupos nudos, es decir, que el grupo subyacente es isomorfo a grupo nudo. Y tengo una equivalencia de presentación F que va de XR a IS. Entonces, salvo unidades, el j-décimo polinomio delta J de XR es mapeado por F2 estrellas sobre el j-décimo polinomio delta J' de IS. Los polinomios delta J es una familia finita de polinomios asociados a XR a una presentación. Entonces, los delta J son asociados a XR y los delta J' son asociados a IS. En particular, aquí aclaro que el polinomio de Alexander es el polinomio delta 1 y que los delta J dividen el polinomio de Alexander, entonces el más relevante, el que uno más calcula, es el polinomio de Alexander. Pero bueno, tenemos polinomios nudos que son delta J y el teorema se enuncia de esa forma. Ahora entramos un poco más en detalle, sobre todo para entender una parte importante que vamos a usar. Esta F, que es una equivalencia de presentación, bueno, que haya una equivalencia de presentación entre dos presentaciones finitas es equivalente a que los grupos subyacentes de ambas presentaciones sean isomorfos. Bueno, y esta F que ven acá es una función que va en realidad libre en las variables X a libre en las variables Y. Y esta función, este morfismo, induce un isomorfismo en los grupos definidos, F estrella, que a su vez, si abelianizamos acá y acá, obtenemos un isomorfismo en el abelianizado. Lo que ocurre es que si los grupos subyacentes son grupos nudos, la abelianizado es siempre Z. O sea, es sabido que la abelianización de un grupo nudo es Z. Es isomorfo a Z para cualquier grupo nudo, ¿no es cierto? Entonces, este H es isomorfo a Z y este H' es isomorfo a Z. Y este isomorfismo F estrella da un isomorfismo F2 estrella a este nivel, de H a H'. Bueno, si consideramos el anillo del grupo H, donde el anillo es Z, es decir, J aquí es el anillo Z, y el anillo del grupo H', donde el anillo también es Z, es decir, J aquí es H', J es Z, es isomorfo a Z, es el anillo Z, perdón. Entonces tenemos este F2 estrella induce este isomorfismo a nivel de grupo, induce un isomorfismo a nivel de anillos. ¿Está bien? O sea, H y H' son isomorfos como grupos a Z y J es isomorfo como anillo a Z. Bueno, se sabe que este anillo es isomorfo a este anillo que ven acá. Bueno, y aquí análogamente con variables U y U'. Bueno, a todo esto quería mencionar que los delta J son elementos de JH y los delta J' son elementos de JH'. Entonces, bueno, este teorema está diciendo justamente que el F2 estrella mapea el polinomio delta J a un asociado de delta J'. Eso es lo que dice el teorema, para cada J, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero en la práctica uno lo que hace no trabaja con este objeto abstracto, sino trabaja con esto. Y entonces este polinomio delta J se transforma en un polinomio acá. Aquí cuando digo polinomio es un polinomio de Lorentz, porque la variable t puede tener exponentes negativos. Y bueno, y en todo esto, que es polinomio Alexander y todo eso, siempre hablamos de polinomio de Lorentz. Bueno, entonces, ese polinomio, el elemento delta J acá se corresponde se puede corresponder con dos posibles polinomios, que depende justamente de qué generadora consideremos, si es el t o t a la menos 1. Y esos dos polinomios, bueno, eso lo digo acá, pueden ser, y hacemos un poco abuso de notación, delta J de t o delta J de t menos 1. Y análogamente para la presentación IS.
Entonces, como sabemos que este P2 se llama P delta J en delta J' acá, a estos dos polinomios solamente le quedan dos opciones, que son justamente mapearse a delta prima J de U o delta J' de U menos 1. Entonces, pero lo que ocurre es que para grupos nudos, los polinomios delta J resultan ser simétricos, y entonces, en este diagrama, el delta J se corresponde con un único polinomio salvo unidades, porque al ser simétricos, resulta que delta J de t y delta J de t menos 1 son asociados. Entonces tenemos un único polinomio salvo unidades acá, y aquí también. Entonces se puede concluir que el delta J' en U se puede obtener, es un asociado del delta J de U. Y ese es justamente el teorema de invarianza del polinomio Alexander, que en realidad es de los polinomios delta J en general, en particular del polinomio Alexander. Bien, esto entramos en detalle para lo siguiente. La prueba del teorema anterior y en toda la construcción que se vio anteriormente, es necesaria, lo más esencial es que la abelianización de los grupos subyacentes sean isomorfos a Z. Entonces uno puede modificar el teorema anterior y obtener este teorema que es idéntico, solamente que cambia esta parte de acá. En vez de decir grupos nudos, decimos grupos cuyas abelianizaciones son isomorfas a Z. Entonces tenemos el mismo diagrama anterior, pero aquí, como había mencionado recién, el delta J tenía dos opciones. Pero para grupos nudos eran simétricos y entonces eran asociados. Bueno, en general no tienen por qué ser asociados. Entonces, la conclusión anterior se transmite, se puede concluir de esta forma, que es que el delta J' en U sea un asociado del delta J en U, o bien sea un asociado del delta J en U menos 1, para algún m entero, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta equivalencia entre los polinomios delta J cuando dos presentaciones tienen grupos subyacentes isomorfos. Bueno, entonces cabe notar que las presentaciones abstractas, las presentaciones de Wirtinger abstractas, tienen abelianización Z. Eso se puede ver fácilmente. Entonces, este teorema que acabamos de escribir para presentaciones con abelianización isomorfas a Z, vale para este teorema de acá, esta conclusión que acabamos de hacer, vale en particular para las presentaciones abstractas. En consecuencia, cualquier presentación finita de un grupo nudo tiene polinomios nudos simétricos, en particular su polinomio Alexander es simétrico, eso es bien sabido, ya lo mencionamos. Bueno, por el número 2, el grado de los polinomios es un invariante para presentaciones con abelianización Z. Porque claro, ¿qué ocurre? Los polinomios delta J' son asociados del delta J de U o bien del delta J U menos 1. Pero el grado de delta J de U y el grado de delta J U menos 1 es el mismo. A todo esto el grado es el grado más alto menos el grado más bajo, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de a qué sea igual delta J' de U, ya sea asociado a este o asociado a este, el grado del delta J es igual al grado del delta J'. Bien. Entonces, concluimos justamente entonces que el grado es un invariante para presentaciones con abelianización Z. Bueno, estos dos puntos los vamos a usar más adelante, por eso los resaltamos acá. Bueno, ahora hacemos el cálculo del polinomio de Alexander para la presentación de Wirtinger para el nudo trébol. No voy a entrar mucho en detalle acá, pero sí voy a mostrar cómo se hace el cálculo. Bueno, tenemos esta presentación de Wirtinger para el nudo trébol. Tengo estas dos igualdades, entonces puedo obtener estas dos relaciones. Se arma la matriz jacobiana con las derivadas de Fox, que son bien conocidas en el campo. Las derivadas de Fox de ambas relaciones. Tengo que eliminar una columna acá. Bueno, elimino la primera. Me conviene eliminar la primera por una cuestión de cálculos, lo veremos más adelante por qué. Hago las derivadas de Fox, reemplazo cada variable xy por t, me queda esta matriz de acá. Entonces, bueno, y después calculo el determinante y ese es el polinomio Alexander. De aquí en más solamente calculamos polinomio Alexander, no delta J. Entonces, bueno, así es como se calcula el polinomio Alexander, para el caso del nudo trébol. Y ahora ya vamos a ver la familia infinita, que no son grupos nudos. Bueno, entonces primero comenzamos con una presentación abstracta P. El ejemplo básico va a ser este. Es una presentación de Wirtinger abstracta.
Y ahora calculamos el polinomio de Alexander de la misma forma que hicimos para el nudo trébol. Entonces, bueno, tenemos 4 igualdades, tenemos 4 relaciones. Armamos la matriz jacobiana con las derivadas. Y como hicimos recién, tenemos que eliminar una columna. Bueno, ¿cuál eliminamos? Eliminamos la quinta columna. De nuevo, nos conviene hacer eso por un cálculo que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos esta matriz de acá. Y bueno, calculamos las derivadas de Fox y reemplazamos cada variable I sub i por t. Nos queda esta matriz, calculamos el determinante, y ese es el polinomio de Alexander de esta presentación. Bien, entonces este polinomio de Alexander es no simétrico, y como por el punto 1 que habíamos mencionado en las consecuencias hace un momento, resulta que esta presentación no es grupo nudo. Ahí tenemos el primer ejemplo, entonces. Vayamos por un segundo ejemplo. Llamémosle P de 3 a esta presentación. El 3 viene porque corresponde al nudo trébol, y el nudo trébol tiene simbología 3-1, ¿no es cierto? Porque tiene 3 cruces. Bueno, por eso viene el 3. Bueno, P de 3 entonces es esto de acá. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo armamos esta presentación? Las 4 primeras relaciones corresponden al ejemplo básico y las 2 últimas corresponden al nudo trébol. Entonces lo que estamos haciendo es una presentación que, como obtenido a partir de pegar las 2 presentaciones que vimos recién, del nudo trébol y del ejemplo básico. Entonces tenemos esta presentación abstracta. De nuevo calculamos el polinomio de Alexander. Tenemos 6 relaciones. Ganamos la matriz jacobiana y de nuevo tenemos que eliminar una columna, como hicimos antes, ¿no? Eliminamos la quinta columna. ¿Por qué la quinta? Bueno, aquí viene la justificación de por qué eliminamos las columnas correspondientes anteriormente. Eliminamos la quinta columna porque la quinta columna llega a ser la última columna del ejemplo básico y llega a ser la primera columna del nudo trébol. Entonces por eso hicimos las eliminaciones de columnas correspondientes antes. Haciendo eso, nos facilita el cálculo y nos queda una matriz por bloques. Recuerden que puede eliminar cualquier columna, ¿no es cierto? Pero bueno, para una cuestión de cálculos nos conviene hacer eso. Y nos queda entonces aquí una matriz por bloques, y la primera matriz, la matriz por bloques corresponde justamente al ejemplo básico, y esta parte de acá, este bloque, corresponde al nudo trébol. Reemplazamos cada variable x y por t y calculamos el determinante. Como es por bloques, me queda justamente el polinomio de Alexander del ejemplo básico por el polinomio del nudo trébol. Y fijémonos, el coeficiente principal es 2 y la parte constante es 1, y no es simétrico. No es simétrico justamente, y por tanto, de nuevo, esta presentación abstracta no es grupo nudo. Esto mismo podemos hacer si consideramos en lugar del nudo trébol, el nudo toro de parámetros 2n, donde n es un natural impar. Y lo llamamos a esa presentación P sub n. ¿Qué significa esto? Que vamos en lugar de pegar las relaciones del ejemplo básico con los del nudo trébol, ponemos las relaciones del ejemplo básico y las relaciones correspondientes al nudo toro de parámetro 2n. Y haciendo lo que hicimos recién de la misma forma, vamos a obtener una matriz por bloques, eliminando justamente la quinta columna, y vamos a obtener que el polinomio de Alexander va a ser el polinomio del ejemplo básico por el polinomio del nudo toro, que es sabido que es t a la n-1 menos t a la n-2 más t a la n-3, así sucesivamente hasta llegar a más 1. Y por tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el coeficiente principal va a ser 2 y el coeficiente constante va a ser 1. Y entonces no va a ser simétrico, y de nuevo, por el mismo argumento de siempre, no van a ser grupos nudos. Por lo tanto, las presentaciones no son grupos nudos, como acabo de mencionar. Pero bueno, esta familia podría pasar que sus grupos subyacentes sean isomorfos entre sí, y en realidad no sea una familia infinita. Bueno, pero este no es el caso. ¿Por qué? Porque tienen grados distintos. Y ahí vamos a usar el punto 2 que mencionamos anteriormente. Dado que el grado del polinomio, bueno, si aquí tenemos el polinomio del nudo toro, de parámetro 2n, el grado va a ser n-1. Cuando lo multiplique va a quedar el grado n+1, y bueno, entonces, bueno, y por supuesto la parte, el grado más bajo va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces el grado correspondiente a la presentación abstracta P sub n, que se obtiene con el toro 2n, el grado va a ser n+1. Y bueno, cambiando el n voy a ir cambiando los grados, y por tanto esta presentación tiene grupos subyacentes no isomorfos entre sí, y por tanto es realmente una familia infinita de presentaciones de Wirtinger abstractas que no son grupos nudos. Bien, a diferencia con la familia que se da en Rosebrock,
es que la familia que se da en Roseblock es, porque ahí responden, ¿no es cierto?, esta pregunta también, es, tienen polinomios Alexander simétricos. Y aquí estamos dando una familia con polinomios Alexander no simétricos. Ahí también en el artículo de Roseblock da una familia explícita. Y bueno, que todos tienen polinomios Alexander simétricos. Por último, quiero mencionar que esto mismo que hicimos acá con el ejemplo básico y los nudos toros, así 2n, se podría generalizar, ¿no es cierto? Uno puede tener otro ejemplo básico, y añadiéndole nudos toros así de vuelta, como con el cálculo que hicimos recién, podemos tener otras familias de representaciones que no van a ser grupos nudos. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Les comparto las referencias, Graulen Fox, que lo mencioné, lo ocupé mucho, el artículo de Roseblock, donde nos inspiramos para hacer estos ejemplos, y el Livingston, un libro muy lindo de teoría de nudos. Y bueno, todo lo que se habla de nudos acá se puede encontrar en el Livingston. Bueno, muchas gracias y cualquier comentario o pregunta o aporte son bienvenidos. Gracias.